Juntamos al tango con las pasiones populares. Lo hacemos porque todos alguna vez quisieron jugar como Maradona. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Acelerar como Fangio. Cuando un coche anda bien y el motor suena armoniosamente, el ruido se transforma en música. El piloto es como un director de orquesta. Tener una mano de knockout como la de Horacio Saldaña. Amainaron guapos junto a tus ochavas cuando un elegante te calza de carroza. Siga el corso. El tango y las pasiones populares. Siga el corso. Un programa del profe Daniel López con la complicidad de Diego Carrera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Siga el Corso. Estamos en Radio Universidad de La Plata y junto a Diego Carrera en la edición y la operación técnica estaremos llevando adelante este otro envío de esta propuesta simple pero cotidiana. O simple y cotidiana. Pero sin dejar de ser entrañable y empática, que es escuchar buena música, tangos, y contar algunas historias, compartir algunas historias. Hoy vamos a escuchar, no vamos a decir las dos caras del tango, pero vamos a escuchar dos propuestas totalmente antagónicas, con un mismo hilo, que es el del tango, pero fundamentalmente dos versiones, dos tendencias musicales, dos maneras de tocar, de ver, de interpretar el tango que fundamentalmente tienen mucho tiempo entre sí una de otra. Vamos a escuchar uno de los clásicos del tango en la primera parte, musicalmente hablando, y en la segunda parte vamos a escuchar lo nuevo, que nunca va a faltar en Siga el Corso, las nuevas referencias del tango. Hoy vamos a apelar a un muy lindo disco de uno de los referentes de la década del 40 y 50, no uno de los músicos de primer orden, el del pelotón de atrás, el del pelotón del medio, se podría decir, y me refiero a Miguel Caló, un hombre de una larguísima trayectoria, repito, no una de las estrellas, pero sí un bandoneonista que siempre supo tener orquestas que sonaban bien, afinadas, de buen gusto, con buenos cantores. Y si de cantores de Caló hablamos, hoy vamos a escuchar un disco que tiene en la voz, o en los temas cantados, la voz de uno de los grandes referentes del tango, que también estuvo en el pelotón del medio, pero un gran intérprete, una gran voz de la época en la que los solistas se hicieron fuertes, y fundamentalmente los solistas de voz cálida, de voz íntima, esos solistas que solían atraer a las bailarinas, sobre todo a las mujeres, y me refiero a Raúl Verón. Raúl Verón, hombre de familia de artistas, sus hermanas fueron cantoras. Elba Verón, ni más ni menos, que ya la hemos escuchado muchas veces en Siga el Corso, fue, entre otras cosas, cantora de, entre otros, obviamente, de Aníbal Troilo. Hoy vamos a escuchar una muy bonita selección que se hizo a cargo de Ricardo Ponlecica, que estuvo hecha allá por el 2004, en la que vamos a compartir 14 hermosos temas, 14 hermosas versiones de la orquesta de Miguel Caló, con el acompañamiento en la voz de Raúl Verón. Y en segundo término vamos a escuchar música contemporánea, en un disco muy particular también. Vamos a escuchar al Quinteto Negro La Boca, de su disco del 2018, Cruces Urbanos, donde los muchachos del Quinteto Negro La Boca, que ya son un clásico del tango contemporáneo, le entran a los cruces urbanos, como bien dice el título de su disco, o de este disco del 2018. ¿Por qué? Porque ellos deambulan y entrecruzan líneas con otros géneros. Así que vamos a escuchar este buen disco que tiene colaboraciones de Néstor Garnica, ni más ni menos, y nos vamos para el folclore, de Piti Fernández, el líder y voz de Las Pastillas del Abuelo, de Ricardo Tapia, hombre del blues y de la Mississippi, y también del Mosca Velázquez. Vamos a escuchar versiones de temas muy conocidos del rock, del folclore,
y obviamente también del tango, en reversiones, en estas reversiones de Cruces Urbanos, este disco del Quinteto Negro de la Boca, y lo vamos a disfrutar mucho. Y también vamos a compartir una historia que ya quedó en el tiempo, una historia que tiene que ver con una de las pasiones populares, y me refiero al automovilismo. Si uno mide la historia en 200 años o 250 años, uno puede contar parte de la historia del mundo. Cuando habla de 60 años de historia, o 60 y algo, analizando la historia, estamos diciendo, bueno, es un corto periodo de tiempo, pero para nosotros los mortales 60 años es mucho tiempo. Vamos a compartir una historia que ocurrió en la Argentina hace 60 y algo de años, algo que revolucionó el ambiente automovilístico y al país entero. ¿Por qué? Porque y se introducían otras costumbres con las carreras internacionales o los grandes premios internacionales, y en 1962 ocurrió algo de lo que todavía se habla en el ambiente automovilístico, pero en los otros ambientes ya ha quedado perdido, y seguramente lo que vamos a contar y compartir hoy es totalmente desconocido para muchos. Una muy piola historia, una muy linda historia de un par de personajes adelantados a su época. Vamos a abrir musicalmente este Siga el Corso, que contará también, obviamente, con Daniel Dalto y su columna Etiquetando Tangos, allá promediando el programa, y que con este combo, con todos estos ingredientes, esperemos armar una propuesta interesante como para quedarse escuchando Radio Universidad de La Plata. Comenzaremos con Al compás del corazón, de Domingo Federico y Homero Espósito, luego será Trasnochado, de Baliotti y Andamini, y cerraremos este primer bloque musical con Corazón no le hagas caso, tema de Bar y Pontier. Late un corazón, déjalo latir, miente mi soñar, déjame mentir. Late un corazón porque de verte nuevamente, miente mi soñar porque regresa lentamente. Late un corazón, me parece verte regresar con el adiós, y al volver gritará tu horror, el ayer, el dolor, la nostalgia, pero al fin bajará la voz y atará tu ansiedad de distancia, y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz, y un compás de amor unirá para siempre el adiós.
no ve lo que le espera, que no sabe dónde va. Rechazaba tus consejos, buen amigo, casi fuimos enemigos por decirme la verdad. Siempre fueron mis mejores compañeros, los muchachos milongueros, jugadores y algo más. Y con ellos noche a noche derrochaba entre copa, baile y farra esta vida que se va. Trasnochando conocí el nombre que vos sabés, no quisiera repetir lo que anoche te conté, todo lo perdí, solo de ella conservé esa foto que hay allí y que ya no quiero ver. Vos que todo lo sabés, mañana cuando venís, esa foto la guardás, la tirás o la rompés. Para mí lo mismo da, vos hacés lo que querés, no la quiero más mirar, ni pensar lo que ya fue. Corazón, no le hagas caso, no te amargues por su ausencia, que no vale ni la pena. Vamos, ¿para qué vas a tomarlo así si no se lo merece? Corazón, no le hagas caso, que aún se puede ser feliz. ¿Qué importa si al fin de cuentas su desvío nos mostró que no tenía ni franqueza ni cariño? ¿Acaso es mejor que así haya sido? Por eso, aunque duele ser golpeado, corazón, que nos importa si todavía en nuestra vida la esperanza es una amiga que nos presta su ilusión? No le haga caso, que es inútil tu dolor. Arrancábamos este Siga el Corso y escuchábamos al compás del corazón Trasnochado y Corazón no le hagas caso, la orquesta de Miguel Caló y la voz de Raúl Verón.
fluye como valles de moneda para el pal, ríos sin desvío donde sufre la ciudad. Qué triste pálida tienen tus luces, tus letreros sueñan cruces, tus afiches, carcajadas de cartón, risa que precisa la confianza del alcohol. Santos hechos, canto pa' vendernos un amor, mercado de las tristes alegrías, cambarache de caricia, donde cuelga la ilusión. Triste sí por ser nuestra, triste sí porque sueñas. Tu alegría es tristeza y el dolor de la espera te atraviesa. Y con pálida luz vivís llorando tu tristeza, triste sí por ser nuestra, triste sí por tu cruz. Tarararí, tarará, tarararí, tarararí, tarará. Tarareando voy por la vida, tarareando, tarareando. Y aunque sangre por una herida, a flor de labios tengo un cantar. Si es que me muerde el corazón la pena o el rencor, olvido con mi canción. Tarareando voy por la vida, porque así la vivo mejor. Tarareando, tarareando, las penas voy ocultando, y aunque me estén lastimando, con mi tarareo las voy olvidando. Si me ha engañado un amor, tarararí, o algún amigo falló, tararara, aunque yo viva sufriendo, nunca sabrán mi dolor. Si me va bien, tararí, si me va mal, tarararí, tarará.
candombe negro, nostalgia de Buenos Aires, por las calles de San Telmo viene moviendo la calle, por las calles de San Telmo viene moviendo la calle. Retumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires. Oh, 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 oh. Ay, molenita, tus ojos son como luz de azabache, tu cara parece un sueño de chocolate. Ay, tus caderas que tiemblan como los palches. Ay, molenita, quisiera poder besarte. Oh, 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 oh. Candombe negro, nostalgia de gente pobre, por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe, por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe. Oh, 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 Siga el corso. Siga el corso. El tango y las pasiones populares. Siga el corso. Eran otros tres los temas que escuchábamos en este arranque musical furibundo, a puro tango, en este Siga el corso por Radio Universidad de La Plata. Eran Tristezas de la calle Corrientes, hermoso tango de Domingo Federico y Homero Expósito. Se repite la dupla del primer tango. Luego era Tarareando de Juan Chiandut y luego Azabache de Enrique Mario Francini y Homero Expósito. Yo les proponía en el principio del programa, en la apertura, compartir una historia que les anticipaba que había quedado en el tiempo. Pero hay que hacer una introducción antes de contar esta historia. Nos vamos a ir a casi fines de año de 1962. 1962 comenzaban los 60 en la Argentina. En el mundo comenzaba la apertura mental y un movimiento cultural que luego promediando la década, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, con el explote, la explosión cultural de los Beatles en Inglaterra, de la música, del hipismo en Estados Unidos, había una etapa de libertad y amplitud mental que tardó bastante en llegar a la Argentina o instalarse definitivamente. Acá todavía eran tiempos en los que 1962 era derrocado Arturo Frondizi, un hombre que llevaba ya 4 años en el gobierno. Fue el año en el que Boca gana un campeonato con aquel famoso penal que Antonio Roma le atajó a Delem, y River seguía posponiendo sus ganas de ser campeón. Eran años convulsionados, pero dentro de todo tranquilos en la Argentina. Por aquellos años el automovilismo era una de las diversiones populares más cotidianas. Era el fútbol el domingo a la mañana y el automovilismo el domingo a la mañana y el fútbol el domingo a la tarde. Así se repartían las cosas. El boxeo era el sábado de la noche. Todo muy encuadradito. Pero en lo que tiene que ver con el automovilismo siempre hubo las carreras especiales, que eran los grandes premios. El Gran Premio de Turismo de Carretera era un clásico en la Argentina, que se corría una vez al año y era una carrera extraordinaria que recorría gran parte del país y duraba mínimo una semana. Se largaba a principios de semana y se recorrían varias provincias para llegar o a Buenos Aires o a Córdoba o a Recife, de acuerdo como hacía el diagrama. A partir de 1959, hay una otra propuesta. El Automóvil Club recibe otra propuesta. ¿De quién la recibe? De las fábricas. ¿Por qué? Porque la promoción, las carreras de autos, entre otras cosas, sirvieron siempre para promocionar
a los autos de los distintos modelos. La categoría en la Argentina era el turismo de carretera. Pero ¿qué pasaba? El turismo de carretera siempre estuvo desfasado con respecto a su época, como hasta ahora, por ejemplo, sigue estando. Ahora hay una renovación. Pero en los años 60, el 99% de los pilotos corrían con autos que se habían fabricado a fines de los años 30. No había renovación de acuerdo al reglamento. Entonces, las fábricas le propusieron al Automóvil Club Argentino una carrera distinta, un gran premio distinto para promocionar las distintas marcas. Entonces, ¿qué se creó? Se creó el Gran Premio Estándar de Turismo. O sea, que podían correr autos de calle a los que se le hacía un simple retoque, se reforzaban apenas las suspensiones, se le quitaban los paragolpes, todo el peso posible, y el auto salía a correr casi como salía de fábrica, o casi como transitaba por las calles. Entonces, hubo un acuerdo y distintas marcas como Alfa Romeo, Volvo, Lancia, Pontiac, representando a la General Motors, BMW y Mercedes-Benz, se anotaron para correr el Gran Premio Estándar de Turismo. Después fue Turismo Mejorado, Turismo Anexo J, así se lo fue llamando. Estas fueron las internacionales que se acoplaron a las argentinas, o a las que fabricaban o ensamblaban autos en la Argentina, que eran unas cuantas: Industrias Kaiser Argentina, Industria Automotriz Santa Fe, donde se fabricaban varios autos, ISAR y Borgward. Todas tenían su representación en el Gran Premio de Turismo, que se corría por todo el país, o por varias provincias del país, y que tuvo mucho más éxito que el que se imaginaba en un principio. ¿Por qué? Porque para 1961 el equipo Mercedes-Benz presentó 2 autos, y para 1962 presentaría 4 autos, y ahí nos vamos a detener en un ratito nomás. Al oír los primeros compases del vals, no ha tenido intención de bailar, si hasta parece que el mundo en su eterno rodar girara el compás de algún vals. Si usted ha soñado en sus brazos poder estrechar a esa rubia que encanta al mirar, juntos, muy juntos los dos estarán, si siguen el ritmo del vals. Soñar, dejarse arrullar, decir al oído palabras tan dulces que invitan a amar. Soñar, siguiendo el compás, cerrando los ojos, muy cerca la boca es el sueño del vals. Sentir que nos aprisiona un perfume de amor, que un ángel con voz de cielo nos robe el adiós. Soñar, siguiendo el compás, que todo es distinto si entrega su alma al ritmo del vals.
vivir que nos aprisiona un perfume de amor, que un ángel con voz de cielo nos robe el adiós. Soñar siguiendo el compás, que todo es distinto si entrega su alma al ritmo del mar. Como nadie, linda como el sol, reinaba por su pinta en el salón. Bailando un tango nació nuestro romance, mientras la orquesta tocaba estos compases. Cuatro compases que alegraron mi triste corazón con un divino amor. Tango milongón, suave y compadrón, que puso el encanto entre mis brazos. Y hoy junto al calor de su tierno amor, enterré la angustia de un fracaso. Ya no lloro la maldad de aquella, ahora vivo tan feliz con ella. Suena bandoneón que mi corazón quiere esos compases recordar. Cuatro compases milongueros que fueron la emoción de un nuevo y dulce amor. Amasado entre oro y plata de serenatas y de fandangos, acunado entre los sones de bandoneones, nació este tango. Nació por verme sufrir en este horrible vivir donde agoniza mi suerte. Cuando lo escucho sonar, cuando lo salgo a bailar, siento más cerca la muerte. Y es por eso que esta noche siento el reproche del corazón. La abandoné y no sabía de qué la estaba queriendo.
y desde que ella se fue siento truncada mi fe que va muriendo, muriendo. La abandoné y no sabía que el corazón me engañaba. Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? La abandoné y no sabía que el corazón me engañaba. Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? Siga el corso. Contamos historias. Escuchamos tangos. Siga el corso. Lo que escuchábamos en Siga el Corso era la orquesta de Miguel Caló, la voz de Raúl Verón, y los temas eran el vals Soñador de Rubens y Pontier, Cuatro compases de Atilio y Oscar Bruni, y La abandoné y no sabía, tema de José Canet, la orquesta de Miguel Caló, la voz de Raúl Verón. Les decía que el Gran Premio de Turismo se largó desde el Automóvil Club Argentino. Esta fue una creación de el doctor Raúl Fernández, que tuvo la manija de un gran periodista de automovilismo que se llamó Federico Kirbus, el alemán. Kirbus escribió para distintas revistas El Gráfico, también para la revista Parabrisas, cubría eventos internacionales y fue uno de los que impulsó y terminó de convencer a la gente del Automóvil Club. La idea fue un éxito, como les decía, y llegaron pilotos de Europa. Los argentinos más notorios o conocidos eran Jorge Cupeiro, Atilio Vélez del Carril, Roberto Mieres, que es un ex corredor de Fórmula 1, Rolo de Álzaga, ni más ni menos, el Chino Rodríguez Canedo, Gastón Perkins, tipos conocidos, pero también lo corrían cualquier persona que tuviera un auto en condiciones, el arrojo y un poco de presupuesto para los auxilios, y todo el mundo salía a correr el Gran Premio estándar. En 1962, el equipo Mercedes-Benz presentó 4 autos y se amagaba con ser el más poderoso de todos los equipos. Los 4 autos fueron 2 300 SE, que eran autos de mucha potencia, que los manejaron el alemán Eugen Bröninger, y el otro fue confiado a Carlos Menditegui. Y fue confiado por la gestión de alguien que fue el director deportivo de ese equipo mientras se corrió el Gran Premio. O tuvo 2 directores en realidad. Uno fue Karl Kling, un ex piloto de Fórmula 1. Y el otro director de equipo, el vaquiano, el que sabía, el que fue casi el mentor de todos, fue Juan Manuel Fangio. Ellos dos, además de haber sido ex compañeros de equipo, fueron los directores del equipo Mercedes-Benz, que contaba también con otros 2 autos. Un auto fue para el piloto alemán Peter Kuhne, y el otro auto fue para 2 mujeres, 2 pilotos suecas, Evi y Úrsula. Eran 2 pilotos, y ahí se armó la revolución mediática y social que nadie se imaginaba. ¿Por qué? Porque formando parte del equipo Mercedes llegaban 2 mujeres a correr el Gran Premio, lo que vendría a ser hoy un rally, de la República Argentina de turismo estándar. Y fue una revolución, porque eran 2 mujeres llamativas. Ya de por sí, en aquellos años que sean 2 mujeres, era algo realmente llamativo. En ese Gran Premio se anotaron 287 competidores, y tuvo 7 categorías, divididas en distintas cilindradas de motor. Se recorrieron 4.624 kilómetros en 6 etapas. La primera fue desde Pilar hasta Carlos Paz. La segunda atravesaba Mendoza y San Luis. La tercera terminaba en San Juan. Luego se cruzaba La Rioja y llegaron a Catamarca. Luego, en la cuarta etapa, iban a Tucumán. La quinta transitaba por Santiago del Estero y finalizaba otra vez en Córdoba. Y la última etapa, luego de recorrer Santa Fe, terminaba en Arrecifes. Ahí, en lo que hoy se llama un enlace, los autos llegaban en caravana hasta el Autódromo de Buenos Aires. ¿Qué pasó
Con las mujeres se revolucionó directamente el día a día de la Argentina. ¿Por qué? Porque los alemanes llegaron con mucho tiempo de anticipación para hacer la hoja de ruta, y las dos mujeres fueron vistas, ya se sabía la noticia. Evi Roxvit y Úrsula Wirtz eran las dos mujeres que ya venían corriendo juntas en el rally europeo, porque desde los años 50 en Europa, sobre todo en los países nórdicos, el rally siempre fue una actividad importante y siempre hubo categorías masculinas y femeninas. Roskvit y Wirtz, o sea, Evi y Úrsula, habían sido ya campeonas de Suecia y de Europa en 1959, 60 y 61. O sea, acá no las conocía nadie y asombraban por ser mujeres, pero en Europa ya eran muy conocidas. Siga el corso. El tango y las pasiones populares. Siga el corso. Ahora en Siga el Corso abrimos la sección de objetos perdidos. El que los encuentra y los comparte es Daniel Dalto, la etiqueta que le estaba faltando al tango. Gracias, profe. Qué gusto saludarlos en Siga el Corso, aquí desde la querida Radio Universidad. Bueno, hoy les traigo un tango que vamos a evocar y que ha tenido trascendencia fundamentalmente por quien lo interpretó, por el cantor. Me estoy refiriendo al tango San José de Flores, con letra de Enrique Gaudino. Incorrectamente en muchas ediciones se le atribuía la letra a Enrique Cadícamo, pero es de Enrique Gaudino, y la música de Armando Acquarone. Don Juan Diego Flores era, a fines del siglo XVIII, el propietario del campo sobre el que después su hijo trazaría, junto a un tal Antonio Millán, el pueblo que se puso bajo la protección de San José. La unión, diríamos, de este terrateniente y el santo terminó bautizando el lugar, que a medida que fue creciendo se transformó en partido. Finalmente quedó integrado a la ciudad de Buenos Aires, siendo hoy uno de los barrios más amplios, incluso con subdivisiones populares ignoradas por la división de catastro. Tuvo en su nacimiento una ubicación privilegiada. Lo surcaba el Camino Real, que hoy es la Avenida Rivadavia, y el primer ferrocarril que hubo en la ciudad tenía una parada en esa localidad. Fue sitio de veraneo, increíblemente, y fue en un primer momento, en un primer tiempo, un alto en la marcha de las mercancías hacia Perú. El barrio de Flores fue motivo de inspiración para muchos artistas, aunque quizá nadie haya sentido tanto fervor como el periodista, escritor Alejandro Dolina. Los cuentos incluidos en su libro Crónicas del Ángel Gris, que editara en 1988, tiene que ver naturalmente con el barrio. Ahora también podríamos decir que este tango dispone del dudoso honor que le confiere la historia de tener una de las letras más resentidas precisamente de la historia. Para el disco lo dejó Oscar Alonso, con acompañamiento de guitarras en mayo de 1936 para el sello Odeón, y 10 años después lo hace Ricardo Tanturi con su orquesta típica, con la voz de Roberto Videla. Estoy hablándoles del año 47. Y también hay una grabación del cantor Luis Alberto Fleitas, con las guitarras de Fontela, Piso, Trías y Olivera, grabado en la ciudad de Montevideo en 1948, un registro casi olvidado. Pero naturalmente que la más popular de las grabaciones es precisamente la que hoy vamos a escuchar y la que yo creo que termina por darle relieve mayor a este tango San José de Flores. Me refiero a la que grabó la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese con el gran cantor Alberto Morán allá por julio de 1953. 9 años estuvo Morán con Osvaldo Pugliese. Recordemos que Morán había nacido en Strebi, en el Piamonte, en Italia.
en 1922, murió en 1997. Su verdadero nombre era Recagno Remo Andrea Domenico. Llegó a los 4 años a la Argentina. Y también podemos señalar que fue bisagra entre el cantor de orquesta de la década del 40 y el cantor solista de los años 50. Fue un ídolo popular y esto quedó comprobado hasta el final de su vida, ya que su público realmente nunca lo abandonó, pese a esa decadencia que el tiempo ocasionó en su voz. Con Pugliese grabó 54 temas, desde el 45 al 54. Además, recordemos que de este tema que íbamos a escuchar, San José de Flores, hay otras 2 grabaciones que realmente tienen su sello, ¿no? El sello de Alberto Morán, Pasional y El Abrojito. Como solista forma orquesta bajo la dirección de Armando Cupo. Con él grabó 46 veces desde agosto del 54 a mayo del 59 y se volvieron a juntar entre los años 68 al 70, sumando otros 24 títulos más. En total, Morán grabó 152 veces. Murió pobre, amargado, sin resignación al paso del tiempo y a los cambios que naturalmente ocasiona, pero amado, muy querido, respetado, idolatrado por quienes eran sus fieles seguidores. Por eso perduró en el tiempo la figura de Alberto Morán, que aquí escuchamos con el gran tango San José de Flores y la gran orquesta del maestro Osvaldo Pugliese. Un verdadero placer y nos reencontramos la próxima, claro. Pena verte hoy, barrio de flores, rincón de mis juegos de pibe andarín. Recuerdos cachuzos, novela de amores, evoca un romance de dicha sin fin. Nací en ese barrio, crecí en sus veredas. Un día alcé vuelo soñando triunfar. Y ay, pobre y vencido, cargado de penas, he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivas, giro de ensueño disperso dejé, y en medio de tanta desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vueltas no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, a mi querencia buscando morir. San José de Flores, más vale que nunca pegar el regreso, si al verte de nuevo me puse a llorar. Labios dijeron, temblando en un rezo, oh, mi barrio no es este cambio de lugar. Quiero quedarme a morir en la huella, si todo he perdido, barriada y hogar. Total, la otra herida no me hace ni mella, será mi destino tener que robar. La dicha y fortuna me fueron esquivas, giro de ensueño disperso dejé, y en medio de tanta desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez.
En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vueltas no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, rumbió a mi querencia buscando morir. Siga el corso. Siga el corso. El tango y las pasiones populares. Siga el corso. Yo les decía que no las conocía nadie en la Argentina y fue un asombro que llegaran las suecas, pero que allá tenían mucha experiencia. Desde chicas, la que conducía, Evy Roxvit, que en realidad tenía, ese era su apellido de casada, su apellido de soltera era Hansson, bien a lo sueco, y era una mujer que era asistente de veterinario, o sea que trabajaba como ayudante de veterinario, lo que en Suecia es una carrera universitaria. Ella era de una zona campestre, sus padres eran granjeros, se crió en la granja, por eso su papá la instó a que estudiara veterinaria, trabajó mucho tiempo y como después de la guerra la granja se pudo organizar bastante, ella comenzó a trabajar con los animales de la granja y con los de la zona, entonces como tenía que viajar el padre le compra un auto. Y con ese auto ella recorría, se ganaba sus buenos dineros y trabajando como veterinaria recorría muchos kilómetros y ahí le picó el bichito de del automovilismo. Conoce a un ingeniero que con su padre también intervenía en las carreras de rally y directamente ella ahí se engancha. Curiosamente el automovilismo fue lo que provocó sus problemas matrimoniales y termina divorciándose de su esposo, de Yngve Rosvik, pero el automovilismo quedó. El matrimonio fracasó, pero ella siguió full con el automovilismo a tal punto que casi abandona la veterinaria. La capta Volvo, firma contrato con Volvo y ahí es donde llama la atención, y cuando Juan Manuel Fangio tiene que elegir los pilotos para formar el equipo que vendría a la Argentina, él fue el que sugiere que podía ser una novedad que además llamaría la atención y le daría un marketing importante a la fábrica, o sea, Mercedes-Benz. Él fue el que aconseja traer a esta dupla campeona de Europa de la categoría femenina y de su categoría en el Rally de Europa. Por eso llegan las dos chicas. Con el asesoramiento de Fangio, con una hoja de ruta hecha a conciencia, cuentan los especialistas, o sea, los periodistas que cubrieron aquel gran premio, que Úrsula Birs era una eximia navegante, que era una experta en confeccionar hojas de ruta y que recorrieron el Gran Premio en 2 oportunidades antes de que se largara. O sea, que eran 2 profesionales que llegaron para asombrar por su presencia. Repito, en 1962, ver correr. En el automovilismo argentino, hasta esa época había habido una sola mujer que había corrido algunas carreras en turismo de carretera, de apellido Borges. Una sola mujer. Bueno, era totalmente inusitado. Llegaban 2 chicas que formaban parte del equipo Mercedes-Benz. Ni más ni menos. Vamos a cerrar esta primera parte musical de Siga el Corso con Milonga Antigua de Piñataro y Parodi y Domingo a la Noche de Guichandut y Rubens. Y es el cierre a cargo de la orquesta de Miguel Caló y la voz de Raúl Verón.
Milonga, la flor más grata de mi tierra de argentinos, lo más puro y más genuino, y agarrado como una mata. Milonga, la que desata mi donaires de varón, en el rancho, en el salón, donde a tus compas menucos como maquinando a un cuco los bajos del pantalón. Milonga, toda mi ciencia, cuando es el viernes distingo que se aproxima el domingo para rumbear pa' la querencia. Allá me espera Crescencia, feliz a Petrono Juana, que aguardándome se afana. Y cuando llegó suspira, ay, disimula y me mira como no teniendo ganas. Milonga, la clara huella, cuando en un baile me arrimo, que me indica en el racimo de mujeres las más bellas. Y es al son de tu querella que mis palabras desato y en el corazón las ato, de la que me gusta más bien, ahora sigue tu compás. La punta de mi zapato. Si es mejor Legui que Antuna o que orquesta superior. Anselmo cuenta sus penas, Ricardo su mala suerte y José muy tristemente que sus cosas van peor. Mas como ven que sonrío y que nada yo les cuento, ellos creen que estoy contento sin problemas ni dolor. Y ni siquiera imaginan que ayer mi novia querida se fue dejando la vida en mi pobre corazón. En Siga el Corso, Mireya sigue siendo un minón. El burrero de por una cabeza se llenó de guita y la chica que iba caminito del taller acertó los 6 números del loto y ahora vive en Palermo. Siga el Corso. Lo que viene ahora en Siga el Corso, este programa que estamos haciendo desde el 8º piso del edificio Sergio Caracachov de la Universidad Nacional de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, decía, lo que sigue ahora es la segunda parte musical. También vamos a estar hablando, obviamente,
de qué pasó con las suecas que corrieron el Gran Premio de Turismo de 1962, y vamos a compartir esta segunda parte, decía, con el Quinteto Negro La Boca, su disco del 2018, cuyo nombre es Cruces Urbanos, y acá pasa de todo. Acá intervienen Néstor Garnica, grandísimo folclorista, Piti Fernández de Las Pastillas del Abuelo, Ricardo Tapia de la Mississippi y el Mosca Velázquez de 2 Minutos. Todos ellos colaboran en este disco, que tiene otro volumen que vamos a estar escuchando en algún otro momento. Ahora vamos a comenzar con Ruido, tema de Fernández. Seguidamente será de Antonio Ríos, Nunca me faltes, y cerrando este primer bloque musical de Néstor Garnica, La Chacarera, El Olvidado. Su anarquía, pese a la muerte sobre la avenida, y entre aromas que trae el asfalto, esas piernas muestran su encanto. Profana religión, sagrada decisión, buscar el ruido. Ya no hay más berrinches de patriarcas, ni más excusas pa'l cumplimiento. Y ese ruido que no da sombra, melodía palesca de miembro. Profana religión, sagrada decisión, te salgo a buscar. Sigo donde sigo, siempre busco el ruido. Para la libertad no hay sabores, huelga de fracasos, siempre queda un vaso en donde vuelcan sus corazones. Sigo donde sigo, siempre busco el vino. Para la libertad no hay sabores, huelga de fracasos, siempre queda un vaso en donde sueñan revoluciones. Como un aluvión de luna voy, dejándome llegar hasta el límite. Las luces se van, el cielo se cae y yo no puedo parar. No puedo parar, no. Les dio ganancia mi tiempo perdido, ya está vencida la novedad. Y ese ruido que no da sombra, el perdón no se hizo escuchar. Estoy aturdido, extraña sensación, te salgo a buscar. Sigo donde sigo, siempre busco el ruido. Para la libertad no hay sabores, huelga de fracasos, siempre queda un vaso donde se vuelcan los corazones. Sigo donde sigo, siempre busco el vino. Para la libertad no hay sabores, huelga de fracasos, siempre queda un vaso donde sueñan revoluciones.
Sigo donde sigo, siempre busco el ruido. Sigo donde sigo, siempre busco el vino. Sigo donde sigo, siempre busco el ruido. Sigo donde sigo, siempre busco el ruido. Como una aluvión de nublado. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás me falta el aire. Tú eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Decirte al oído tantas cosas preciosas que hoy siento por ti. Que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que siempre he soñado, que me haces feliz. Que cuando no estás me falta el aire. Que eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor
obrera soy, silvestre de espumas. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerda el quinteto, nunca lo vieron. Que no son de aquí, que ya no tienen remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Soy, echando el salario, maestros de pie, dando pichones blancos que madurarán, iluminando tu pago. Maestros presentes. Soy el que quedó medio los ranchos, guacho del fiao, mate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Sí. No quiero de más, quiero lo que es mío, al mazo trampeado y a torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Abríamos esta segunda parte musical de Siga el Corso con el disco Cruces Urbanos de El Quinteto Negro La Boca, y eran Ruido de Fernández, Nunca me faltes de Antonio Ríos y El Olvidado de Néstor Garnica. Abríamos con estos tres temas esta segunda parte musical. ¿Qué pasó con las suecas? Las suecas, profesionales, desconocidas, hermosas mujeres, jóvenes mujeres, 32 años tenía Evi, Úrsula 29, llegaron a la Argentina para formar parte del equipo Mercedes-Benz. Vamos a detallar acá. Mercedes-Benz presenta dos autos, dos 300 y dos 200S. Los 300, que eran de los alemanes Boehringer y del argentino Menditegui, eran autos mucho más potentes que los otros dos, los que conducían las suecas, y el pobre piloto alemán que tiene una desgracia, era el otro integrante del equipo alemán que también corría con el Mercedes-Benz menos potente y que tuvo un accidente en la segunda etapa y que termina falleciendo. Y me refiero al pobre alemán Peter Kuhne, que se accidenta en la primera parte del Gran Premio, que termina siendo caótica para el equipo Mercedes. ¿Por qué? Porque todo el mundo pensaba, o sea, las dos corredoras suecas en un principio eran subestimadas hasta por la prensa. Y Boehringer y Menditegui pensaban que sus dos autos arrasarían, o por lo menos serían los lógicos dominadores. En la primera etapa, que llega hasta Carlos Paz, Boehringer subestima un vado que estaba lleno de agua, ingresa agua a los inyectores y el auto caput, se queda en la primera etapa. A Menditegui le pasa algo parecido, pero puede reparar. Sigue y termina la primera etapa. Esa primera etapa fue ganada por las suecas. Menditegui, que había recuperado mucho terreno con su auto más potente, protesta la clasificación, porque según él las había pasado y les había sacado tiempo suficiente, pero por tiempo neto las suecas le habían ganado. Protestando o perdiendo tiempo en protestar, Menditegui llegó tarde al parque cerrado y fue descalificado.
Cuentan los especialistas que Menditéguez lo fue a ver a Fangio y le dijo, palabra más, palabra menos, Chueco, dejate de embromar, déjame seguir corriendo. Y Fangio le habría contestado, mirá, Europa nos está mirando, acá hay que hacer las cosas con seriedad. Llegaste tarde, estás descalificado. O sea que en la primera etapa largaron 4 Mercedes-Benz, 4 poderosos Mercedes-Benz, 2 más que otro, de los cuales 3 no llegaron. Llegaron únicamente las suecas. Lamentablemente, Peter Kuhne muere y Menditéguez es descalificado. Y Boehringer rompe el auto y no llega. O sea que de 4 autos para la segunda etapa quedan únicamente las suecas. Las suecas le piden a Fangio abandonar en señal de duelo. Y Fangio medio que les dice, mira, acá la presión empresarial es mucha, tienen que seguir corriendo. Y las suecas siguieron corriendo. ¿Y qué pasó con las suecas? Pasó que las suecas no solo ganaron la primera etapa, sino que ganaron la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Y con una diferencia inusitada, ganaron ese gran premio de manera categórica, siendo noticia para la Argentina, pero también para el mundo. Noticia. Rodearme y no has podido, has intentado cegarme y te veo, has intentado calmarnos. ¿No viste que la tormenta está dentro? Solo hablan y también exigen, nunca entendieron nada. Buscar refugio porque están listos, no van a tener piedad de vos. Y ahora es el momento y más positivo estás, ya no sos el mismo. Fortaleciendo tu conexión estás. Y ahora es el momento y más positivo estás. El tiempo es distinto, fortalecido. Y cuando a la deriva estés y pienses que no podés lograrlo, transformar esa energía la tomas y es tu fuerza. Más positivo estás. Cuando a la deriva estés y pienses que no podés lograrlo, transformar esa energía la tomas y es tu fuerza. Has intentado rodearme y no has podido, has intentado cegarme y te veo, has intentado calmarnos. ¿No viste que la tormenta está dentro? Solo hablan y también exigen, nunca entendieron nada. Buscar refugio porque están listos, no van a tener piedad de vos. Y ahora es el momento y más positivo estás, ya no sos el mismo. Fortaleciendo tu conexión estás. Y ahora es el momento y más positivo estás. El tiempo es distinto, fortalecido. Y cuando a la deriva estés y pienses que no podés lograrlo, transformar esa energía la tomas y es tu fuerza. Más positivo estás. Cuando a la deriva estés y pienses que no podés lograrlo, transformar esa energía la tomas y es tu fuerza. Y cuando a la deriva estés y pienses que no podés lograrlo, transformar esa energía la tomas y es tu fuerza. Cuando a la deriva estés, pienses que no podés lograrlo, transformar esa energía la tomas y es tu fuerza. Cuando a la deriva estés, cuando a la deriva estés.
Bienvenidos amigos a un nuevo cruce urbano. En este rincón del ring, directamente desde Valentín Alsina, la banda pancha más grande de Latinoamérica. Aquí está 2 minutos. Y en este otro rincón, la República de la Boca, el quinteto Negro La Boca. Todo dispuesto y que empiece el desafío. Piñas van, piñas vienen, los muchachos se entretienen. Piñas van, piñas vienen, los muchachos se entretienen. Todo puede ser por una mujer, todo puede ser por algún billete. Víctor Galíndez, Carlos Monzón, Nicolino Loche, Horacio Caballo. Se entretienen, piñas van, piñas vienen, los muchachos se entretienen. Todo puede ser por una mujer, todo puede ser por algún billete. Víctor Galíndez, Carlos Monzón, Nicolino Loche, un saco. Carlos se vendió al barrio de Lanús, el barrio que lo vio crecer. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por la noche patrulla la ciudad, molestando y levantando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Se dejó crecer el bigote y tiene una 9 para él. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por las noches patrulla la ciudad, levantando y molestando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de
la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. So John, so John, so John, so John, so John, so John. Siga el Corso defendemos con 3. Superpoblamos el mediocampo y salimos de contra. Siga el Corso. Los que pasaban eran 3 temas, a cargo del Quinteto Negro La Boca, de su disco Cruces Urbanos, y fueron Mi Fortaleza, con la colaboración de Non Palidece, Piña va, Piña viene, un clásico del punk rock, a cargo del Mosca Velázquez, de 2 minutos, y Ya no sos igual, también con el Mosca Velázquez como colaborador en este también clásico de 2 minutos, tema de la década del 90 con el que ingresarían en el ambiente y harían mucho ruido los muchachos de Valentín Alsina. Me refiero a 2 minutos. Yo les contaba en el bloque anterior, el equipo Mercedes-Benz que vino para romper todo con Menditegui, con Boringer, con 2 autos muy potentes, terminó para Mercedes con una publicidad increíble y un éxito rotundo, ganando sí el Gran Premio, pero con uno de los autos que menos chance tenía en un principio y con 2 participantes inesperados, 2 mujeres, una sueca y la otra de nacionalidad sueca, pero que había nacido en Alemania, a la navegante Úrsula Biers. Ellas siguieron corriendo. Acá en la Argentina se habló hasta el año siguiente de las suecas. Repito, en el ambiente automovilístico, sobre todo periodístico, se conoce la historia, se sabe de las suecas, se sigue hablando de las suecas, pero la mayoría de las personas o de la sociedad argentina y también del periodismo desconocía la historia de estas 2 mujeres que llegaron a la Argentina para ganar el Gran Premio de turismo estándar. Llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de
no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, las ningunos, las ninguneas, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuesta menos ver. La bala que los mata.
Lo que escuchábamos eran Los Nadies, El Camino del Chango Spasiuk y Tristeza del mismo Chango Spasiuk, en este bloque muy llamativo, de este más que llamativo disco a cargo del Quinteto Negro La Boca. En algún otro programa vamos a seguir contando algunos detalles un poco más amplios sobre la historia de estas dos mujeres que siguieron corriendo, que volvieron al año siguiente a la Argentina, que estuvieron entreveradas en los primeros puestos y que siguieron su carrera en Europa con mucho éxito hasta que dejaron el automovilismo, por lo menos Evi. Evi Roxvik falleció el 4 de julio del 2024. Antes se había escrito un libro que fue un éxito y había grabado un documental. Y esto fue un poco la historia de cómo se hicieron conocidas en la Argentina allá por octubre y noviembre de 1962. Vamos a cerrar musicalmente este Siga el Corso y serán 3 temas del disco Cruces Urbanos a cargo del Quinteto Negro La Boca. Cerraremos con Cambios de Tiempo, con la colaboración de Las Pastillas del Abuelo, Piso de Madera, un clásico de la Mississippi, y Oxidada Argentina, el Piti Fernández y Las Pastillas del Abuelo. Chau. Si el tiempo existe desde que el humano lo subdividió, ¿por qué temerle tanto a un programa que él mismo dio a luz? Un segundero de Mesías nos propone adorar a su Dios, de crear un programa a cargar con la cruz. Si lo que permanece siempre igual es el cambio, ¿no ves? No hay nada más moderno que lo clásico, dijo después. Y esa contradicción sacó a bailar a Einstein y a María Elena Walsh en Mi Mundo al Revés. Siento presencia es como siento conciencia con el todo. Raro como el amor, que su expansión es hacia el centro. Ver las estrellas, consciente de verlas para adentro. Y creer en lo que veo, pero también ver lo que creo. Entre creer y crear no hay diferencias de importancia. Al sol y al corazón seguro hay la misma distancia. Si las palabras acarician, matan y abrazan, ¿por qué no se las cuida como al cuerpo mismo desde antes de nacer? Cambiando el cuento que me cuento sobre el tiempo, cambia el tipo de tormento que defenderé. Siento presencia como siento conciencia con el todo. Raro como el amor, que su expansión es hacia el centro. Ver las estrellas consciente de verlas para adentro. Y creer en lo que
importancia al sol y al corazón, seguro hay la misma distancia. Desde esta esquina puedo ver muy bien, tan claramente cuál es cuál y quién es quién. Simple deducción que uno saca al pasar, leyendo el diario de hoy o el de ayer, es igual. Por este día voy a desaparecer, no quiero tránsito ni micros que correr. Hoy necesito recordar y olvidar. Después de todo, siempre hay tiempo de parar. Déjenme con mi piano a medianoche. Esta vez yo prefiero no salir. Quiero soledad sin un alma en esta noche. Porque hoy este blues no es para mí. Finalmente en todo el día no salí. Reflexionando me senté y escribí. Y pasan las horas y yo frente a un ventanal, y al otro lado todo el blues del real. Hoy le doy tregua a ese mundo de ahí. Igual mañana quizás todo sigue así. Piso de madera, solo escucho mis pies, y allá a lo lejos un reloj da las 10. Déjenme con mi piano a medianoche. Esta vez yo prefiero no salir. Quiero soledad sin un alma en esta noche. Porque hoy este blues es para mí. Déjenme. Porque hoy este blues es para mí.
otra vez. El hambre y el mudo Gardel, en el tiempo un dilema de amor que encierra el dolor de aquella traición. Envido al viejo cuartel la timba de aquel coronel, promesas de un futuro mejor, matando el ayer con balas de hoy. Amores que vienen y van, la vida una mesa de bar, el trago y un pucho también que embriagan y oxidan las broncas del día. 2x4 Argentina, tenés el poncho al revés, los sueños heridos en la gambeta del 10. Tu gente entre las cuerdas del hoy, peleando el knockout en cada rincón. Amores que vienen y van, la vida en un tobogán, vendida por monedas a Dios que maquilla los miedos de tu oxidada Argentina. ¿Cómo explicar que hoy te han vuelto a golpear tanto gris? Tu silencio me atrapa sobre el dolor de mi viejo país. Cae la cruz de tu yerba en este mate. Y en el aroma de esa mina que ya no está, sentí revolver el puñal. Y se vive cuando el recuerdo no está, con la soga al cuello juntando migas de pan. Dinero, delirio y pasión, Evita y el Che